Saludos distinguidos, jóvenes, alumnos, jovistas y todo aquel amante de la tecnología y de temas de la electrónica y la electricidad. Soy el profesor Ramón Gómez y una vez más le traemos un tema de su interés. Esta vez traemos el tema de diodos rectificadores, también denominado diodos semiconductores. Veremos el estudio del componente de este dispositivo activo, de sus aplicaciones en electrónica. Agradecemos al profesor Emeraldo Ramos, mi colega y amigo, por colaborarnos en esta presentación, sobre todo con la diagramación de este video. Veamos pues el diodo semiconductor, ¿de qué se trata? Veamos el concepto. Se entiende por diodo semiconductor a los dispositivos que tienen la característica o la capacidad de conducir la corriente eléctrica en una sola dirección. Es por eso que se le llama dispositivos unidireccionales. Si se fijan, aquí vemos el símbolo del diodo semiconductor, tiene dos pines o paticas, una denominada ánodo, simbolizado por la letra A, y la otra denominada cátodo por la letra K, porque resulta que en inglés cátodo se escribe con K, aunque en español es con C, pues es el símbolo con lo que utilizamos el diodo en diagramas y esquemas eléctricos y electrónicos. Aquí a la derecha vemos una imagen que contiene cómo se puede apreciar el diodo físicamente, como lo vemos, y su símbolo. El cátodo, donde está la rayita, ¿no? Está representado físicamente por una banda plateada que trae el diodo, y el ánodo pues el otro lado que no tiene la banda. Así identificamos la polaridad del diodo. Veamos la estructura interna de los diodos rectificadores. Un diodo rectificador ya dijimos que es un dispositivo semiconductor e internamente está formado por dos uniones de material PN, claro, del semiconductor. Los semiconductores pueden ser de silicio, simbolizado por Si, el elemento silicio, lo podemos encontrar en la tabla periódica perteneciente a los semiconductores, o de germanio, simbolizado por Ge. Estos últimos ya están en desuso. Hace muchos años se utilizaba bastante el diodo de germanio y también el de silicio, pero ya por las ventajas del silicio y por la abundancia en nuestro planeta se están utilizando más de silicio. Si se fijan esta nota aclaratoria de último minuto, colocamos aquí que se estudia el uso de un próximo material basado en carbono denominado grafeno, de manera que es muy probable que en un futuro no muy lejano utilicemos diodos y otros dispositivos electrónicos fabricados de grafeno. Por lo pronto tenemos el diodo de silicio en la mayoría de los casos. Pues bien, el diodo tiene en su interior lo que corresponde al terminal de ánodo, la patica de ánodo le corresponde un material tipo P y al material de cátodo un material tipo N. El material semiconductor tipo P se caracteriza por tener una deficiencia de electrones, por lo tanto posee la polaridad positivo, de ahí viene la P de positivo, y el material que tiene la N se caracteriza por tener un exceso de electrones, de manera que tenemos una unión de un material tipo P y un material tipo N, y es de ahí de donde nace el diodo semiconductor. Sigamos. Bien, los diodos rectificadores, donde se forma la unión PN, se conoce como zona o barrera de ruptura, zona de depleción o zona de agotamiento. Si se fijan, aquí está el área de unión, es como una frontera, ¿no? Como si el lado P fuera un país y el lado N fuera otro. Entonces, cuando se da esa unión en un laboratorio, pues se crea lo que es la zona de depleción en la unión PN, o también conocida como barrera de potencial. Esta zona es la que determina la conducción o no del diodo, según veremos en explicación más adelante. Vamos a entender algunos conceptos que son necesarios para proseguir con el estudio del diodo. Hablemos de lo que es el dopaje de un semiconductor. Todos conocemos que la palabra dopaje se refiere a cuando un cuerpo está contaminado con otra sustancia ajena a las propias de ese cuerpo.
De manera que en el contexto de diodo, el dopaje consiste en contaminar un semiconductor puro, se llama también intrínseco, en este caso el silicio, con otro material, con el objetivo de aumentar o disminuir su conductividad. Esos materiales suelen ser otros elementos químicos, como puede ser el boro, puede ser el fósforo, puede ser el galio, etc. Esto se hace para hacerlo más conductivo. Se agrega otro semiconductor con más electrones libres que el original para hacerlo menos conductor. Y se agrega otro semiconductor con menos electrones libres. Los diodos tienen dos zonas dopadas, la zona P con menos electrones, lo que la hace positiva, y la zona N con más electrones, lo que la hace más negativa. Esto al parecer como que muchas personas a veces no lo entienden, pero yo lo digo de una forma simple. El silicio intrínseco, como viene desde la naturaleza, se enriquece con otros materiales para crear un material que esté rico en electrones. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto ese material es el que recibe el nombre de zona N. Sin embargo, cuando ese material en un laboratorio se recombina con otro elemento químico que lo que hace es, por decirlo así, que le roba electrones, pues entonces se crea la zona P. Al quedar con menos electrones, entonces es más positivo. De ahí sale la zona N y la zona P. Veamos cómo se pueden ver físicamente los diodos. Ya dijimos que este es el símbolo, el cátodo, representado por esa rayita, y es polarizado en negativo, tiene polaridad negativa, y el ánodo positivo. En su forma física de verlo, el diodo viene en ese encapsulado, en esa presentación, donde se encuentre la banda plateada, es el cátodo. Si se fijan, vienen otras presentaciones, hay un diodo más pequeño que este se le dice el negrito. A este rojito trae una banda negra que representa igualmente el cátodo. Generalmente es más pequeño, de 3 a 3.5 milímetros. Y hay otras presentaciones, por ejemplo, si se fijan, esto parece algo así como un tornillo, realmente es grande, es fuerte. Y fíjense el símbolo de diodo cómo lo trae impreso en el cuerpo. Esto es un diodo con todas las características pertinentes de diodo, pero es un diodo de potencia. De repente en estas presentaciones, el rojito y el negrito, vienen modelos de, bueno, estos vienen de 100 miliamperes, de 500 miliamperes, ya estos vienen de 1 ampere, de 2 amperes, de 3 amperes, o sea, la capacidad de corriente máxima que pueden soportar. Sin embargo, en estas dos presentaciones ya son diodos de potencia, de aplicación más industrial, y vienen con capacidades de 15 amperes, 25, de hecho hay modelos que te pueden soportar 75, 100 amperes y más. El ánodo, recuerden que es el terminal positivo, aquí sería la parte del tornillo, ¿no? Y este, donde está el agujerito, es el cátodo. Este diodo viene en esa presentación porque al ser de mucha corriente, cuando está funcionando hay que disiparle el calor, por lo tanto hay que colocarlo en un disipador de calor, generalmente de aluminio. Sigamos. Bien, hablemos de la polaridad de un diodo y cómo se polariza un diodo. Los diodos se pueden polarizar de forma directa e inversa. Esos son los nombres que se utilizan, los nombres técnicos de polarización. Polarización directa y polarización inversa. ¿Qué es la polarización directa? Es cuando se polariza el ánodo del diodo positivo respecto al cátodo, es decir, el voltaje en el ánodo es mayor o más positivo que el del cátodo. En este caso, el diodo conduce. Fíjense, este es un ejemplo de cómo se polariza de forma positiva. El positivo de forma directa, perdón. El positivo va al ánodo y el negativo al cátodo. Esta es la forma en la que el diodo conduce. La polarización inversa es cuando se polariza el cátodo positivo respecto al ánodo, es decir, el voltaje en el cátodo es mayor o más positivo que el del ánodo. En este caso el diodo no conduce, por eso se llama inversa. Si se fijan en esta figura, el positivo está al cátodo y el negativo al ánodo. Esta se llama polarización inversa y en esta el diodo no conduce. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en una polarización, por ejemplo en esta, en la inversa, no conduce y en la directa sí conduce? Tenemos razones. Fíjense, antes de entrar a las razones
en la estructura interna de por qué conduce y por qué no conduce, aquí representamos de una forma simple, para que lo pueda entender, que un diodo polarizado inversamente se comporta como un interruptor abierto. Si se fijan en este caso, la polarización inversa, el ánodo negativo, deben de recordar siempre que la polarización inversa es cuando el ánodo es negativo. Recuerden que el ánodo también es la zona P. Y el cátodo, que es la zona N, está polarizado positivo. O sea, al revés, es fácil de recordar. Cuando el diodo está polarizado en contra de lo que dicen sus regiones P y N, está polarizado inversamente. Como en el ánodo hay un material tipo P, si lo polarizo negativo y el cátodo internamente tiene un material tipo N, pero si lo polarizo positivo, es así cuando se polariza inversa y el diodo no conduce. Dice aquí que el diodo polarizado inversamente se comporta como un interruptor abierto. Esta es la forma simple de verlo. Interruptor abierto, no hay conducción. Sin embargo, en la polarización directa, ánodo positivo y cátodo negativo, el diodo se polariza, el diodo se comporta como un interruptor cerrado. Fíjense aquí el esquema. Es la forma simple de verlo. ¿Por qué digo que es la forma simple? Porque realmente no es exactamente un interruptor cerrado ni abierto. Abierto aquí, cerrado aquí. Sino que el diodo tiene una pequeña caída de 0.7 voltios, pero lo explicaremos mejor más adelante. Y un cable obviamente no hace una caída de 0.7 voltios, prácticamente no hace ninguna caída. Pero sigamos. Bien, vamos a entender qué es la barrera de potencial y qué sucede con ella. Fíjense, la barrera de potencial es la que interviene en el proceso de conducción o bloqueo de la corriente. Es decir, cuando polarizamos un diodo directo o inverso, es a través de la barrera de potencial que el diodo entonces consigue ensancharla o consigue reducirla. Veamos por qué. Si se fijan, cuando polarizamos un diodo directamente, la barrera de potencial se estrecha, permitiendo así el paso de los electrones a través del diodo. Vamos a explicar esto. Fíjense, ahí el diodo está polarizado, como ya hemos dicho, de forma directa. Cátodo negativo, ánodo positivo. ¿Qué sucede aquí? Si recuerdan la ley de las polaridades, ley de los polos, este negativo externo de la fuente con el negativo natural, que está dopado de electrones del cátodo, se repelen, lo que hace que los electrones tiendan a irse del lado del ánodo. ¿Por qué? Porque el negativo externo lo está repeliendo. Este lado, el positivo, aquí está el ánodo, que se caracteriza por una zona P, pero en vez de positivo vamos a llamarle a estos huecos, como le llaman los autores y conocedores de la electrónica. ¿Y por qué se le dice huecos? Bueno, porque son espacios vacíos donde debería haber electrones, pero sin embargo esos espacios quedan vacíos. Al no tener electrones le ponemos positivo, no es porque tenga protones ni nada por el estilo, sino porque están vacíos. Imagínense entonces que al repeler estos negativos, ellos cruzan esa barrera de potencial y entonces comienzan a llenar estos espacios positivos. Ahora se convertirían en negativos porque los electrones cruzan. Al estar convertido en negativo, entonces este positivo los atrae y por lo tanto salen de la estructura del diodo y se mantiene la circulación. Entonces, repito de nuevo, un momento inicial, ese positivo repele este positivo, ese negativo repele ese negativo, se acercan ambos a la barrera de potencial hasta que esa fuerza de repulsión logra hacer que pasen los electrones, llenen los huecos y una vez los huecos llenos se convierten en negativo y el positivo los atrae y los saca. Se queda entonces empuje y atracción y se crea la circulación. Si el diodo es de silicio, se va a crear aquí en la barrera de potencial un valor de voltaje al que hay que superar para que haya conducción. Y mientras el diodo esté funcionando, ese valor de voltaje, el diodo permanece en paralelo a él. Si es de silicio, ese voltaje se encuentra entre 0.4 y 0.7 voltios. Generalmente para los cálculos yo siempre asumo 0.7 como una constante, porque es muy raro el diodo que venga de 0.4. Si el diodo es de germanio,
Entonces ese valor de ese voltaje estaría entre los 0.2 voltios y 0.3. Pero les recuerdo, como dije anteriormente, que ya los diodos de germanio están en desuso. Solo se usan en unas escasas aplicaciones, sobre todo de radio y de transmisión radioeléctrica. Bien, fíjense ahora que aquí tenemos una polarización inversa. Cuando se polariza inversamente, la barrera potencial se ensancha. Si recuerdan en el slide anterior, la barrera potencial se estrecha, aquí se ensancha, bloqueando así el paso de los electrones a través del diodo. Es decir, este positivo externo de una fuente atrae los electrones que de forma natural vienen en el cátodo. Recuerden que el cátodo es la zona N. Y entonces al atraerlo se recogen todos de este lado, pegado del positivo. Y la zona P, que le corresponde al ánodo, es atraída por el negativo externo de la fuente. Entonces eso hace que las partículas se recojan a los extremos del diodo y se ensancha, o sea, crece la barrera de potencial. Entonces en vez de haber circulación de corriente, pues simplemente se alejan, se separan y por eso decimos que es como si fuese un circuito abierto cuando el diodo está polarizado inversamente. Características eléctricas del diodo. Como todo dispositivo eléctrico, el diodo tiene sus propias características eléctricas. Veamos y tratemos de entender cada una. La primera, voltaje directo, conocido por las siglas VF, que viene de Voltage Forward, significa voltaje directo en inglés. Se refiere a la caída de voltaje que se produce en el diodo cuando se encuentra en conducción, o sea, polarizado directamente. Para el silicio este valor se encuentra entre 0.4 a 0.7 voltios y para el germanio entre 0.2 a 0.3 voltios. Eso ya lo hablamos en slides anteriores, de manera que si un diodo está conduciendo, está trabajando, es porque está polarizado directamente y en él se encuentra una caída de voltaje que más bien me gusta usar el 0.7 voltios. Corriente directa de un diodo. La IF máxima lo especifica el fabricante y se refiere a la máxima corriente que soporta el diodo cuando está en conducción. O sea, una cosa es que el diodo tenga una caída de voltaje, recuerden que el voltaje se mide en paralelo, y otra cosa es, que también está amarrada con la primera, la conducción de corriente, 1 ampere, 2 amperes que pase a través del diodo. El voltaje inverso, VR, es el máximo voltaje que soporta el diodo en polarización inversa. Si se supera este voltaje, el diodo se destruye. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto que polarizado inversamente, el diodo no conduce, hay que aclarar y usted tiene que conocer y tiene que entender y nunca olvidarse que cuando un diodo está polarizado inverso, él no conduce, pero sí él soporta el voltaje. Si ese voltaje inverso supera lo máximo especificado por el fabricante, pues el diodo puede averiarse. Por ejemplo, un diodo que yo conozco, que se usa mucho en la práctica, tiene un voltaje inverso de 400 voltios. Suele ser alto. De los diodos convencionales, el voltaje inverso suele ser alto. En el caso que sea de 400 voltios, se supone que usted le puede poner inversamente 12 voltios, 20, 50, 100 y él no conduce, ni tampoco se avería. Pero si ya usted llega a los 400 voltios o lo supera, pues el diodo se puede dañar. Corriente inversa, también llamada corriente de fuga. Se supone que si el diodo no conduce, bueno, vamos a ver la definición. Es una corriente que atraviesa el diodo en polarización inversa. Es tan baja que se considera despreciable, o sea, cero. Fíjense, se supone que el diodo polarizado inversamente no conduce, por lo tanto, no hay corriente circulando por él. De manera que realmente cuando usted lo polariza inverso hay una corriente que circula. Ahora, es tan ínfima que se desprecia. ¿De qué valor suele ser? Suele ser de nanoampere o microamperes. Si el diodo polarizado inversamente atraviesa más corriente de ahí, ya en valores de miliampere o de ampere, es un diodo averiado. Se dice que es un diodo que está en cortocircuito. Potencia del diodo. Un diodo trabajando disipa una potencia y la máxima potencia que disipa está dada por la fórmula PD, significa potencia de disipación, es igual a corriente del diodo y F corriente directa por voltaje directo, la fórmula normal de la potencia. El fabricante es que especifica esa máxima potencia que nunca
podemos superar. Sigamos. Curva de trabajo del diodo. Fíjense, a través de esta curva vamos a simbolizar y a explicar mejor el funcionamiento de un diodo y qué es lo que sucede en su interior ya a nivel de corriente, ¿no? Y de tensión o voltaje. Fíjense, en esta curva vemos en este cuadrante corresponde a lo que es la polarización directa, ánodo positivo, cátodo negativo. Este es el punto cero. Si me alejo del punto cero, pues el voltaje voy creciendo en polarización directa. Ese punto que está aquí representa, aunque no lo diga aquí, representa los 0.7 voltios. Si llego a los 0.7 voltios, ya automáticamente el diodo conduce una corriente, porque esa curva creciendo representa la corriente directa o IF. Entonces, por eso aquí dice con una polarización directa superior a la tensión de umbral, la tensión de umbral en el diodo de silicio es 0.7 voltios, el diodo conduce con una resistencia óhmica baja. Es como si él bajase su resistencia interna y entonces hay conductividad de corriente. Bien, estos cuadrantes aquí, este sobre todo, representa la polarización inversa. Cuando polarizamos un diodo inversamente, pues aquí va creciendo el voltaje de forma inversa. Fíjense que aquí se llega rápido, ¿no? 0.7, pero aquí puede tardar más. Ese voltaje puede representar 100 voltios, 200, 400, porque el voltaje inverso varía con el tipo o el modelo de diodo. Esa ruptura inversa, si por ejemplo es de 100 voltios, el diodo, en la medida que voy creciendo, 50, 60, 70, 80, 90, no conduce. Cuando ya llego a 100 voltios, sí hay conducción del diodo y el diodo entonces puede destruirse. De hecho, esta característica se utiliza en unos diodos especiales que se llama diodo Zener, en donde el fabricante esa tensión de ruptura o voltaje de ruptura inverso logra colocarlo de un nivel bajo. Por ejemplo, hay valores de 3 voltios, de 7 voltios, de 12 voltios, de 15 voltios, y entonces se hace de ese diodo una función especial que se usa como regulador de voltaje cuando se polariza inverso. Ese diodo lo veremos en un próximo video, pero fíjense cómo esta característica que en los diodos convencionales no queremos que sea baja, que sea un voltaje alto, ¿no? Para que no conduzca inverso. Fíjense cómo en el diodo Zener, un diodo especial, se aprovecha ya con un nivel más bajo para hacer un regulador de voltaje. Espero hayan entendido esta curva, esta gráfica. Sigamos. Bien, fíjense, aquí ya vemos un circuito completo y simple, alimentado con un diodo. Estamos viendo una lámpara representada por este símbolo. L1 representa una lámpara incandescente y está alimentada con un diodo. Si se fijan cómo está polarizado ese diodo ahí. Sí, ese diodo está polarizado directamente. Me callé por un momento para que ustedes simplemente lo verifiquen y desde su mente, ya con lo que hemos aprendido, puedan decir, puedan identificar que el diodo está polarizado directamente. Es fácil, siempre que ustedes vean el ánodo, la parte gruesa de la flecha, alimentado al positivo, está en directo. El negativo, el cátodo, le llega a través de la resistencia interna de la misma lámpara. Entonces ahí el diodo sí conduce y la lámpara encendería. ¿Qué pasa cuando enciende? Ahí está la lámpara encendida, por eso estos rayitos. Fíjense, esta literatura. En el diodo se manifiesta, cuando la lámpara enciende, una caída de tensión que se produce por la barrera de potencial del mismo, o sea, la barrera de potencial en directo. Esta es de 0.7 voltios ya que es de silicio. En la lámpara queda la diferencia de voltaje entre la fuente y el diodo. ¿Por qué? Porque el VCC, que es el voltaje de la fuente, es igual a VD, voltaje del diodo, más el VRL, resistencia de carga, resistor load, que aquí está representado por la lámpara. Entonces tenemos 0.7 voltios más 11.3, ahí están los 12 que tiene esta fuente. De manera que siempre que ustedes vean un circuito donde el diodo está alimentándose o polarizándose directamente, recuerden que el diodo tiene una caída en paralelo a él de 0.7. Es como quien dice, el voltaje que él necesita para mantenerse conduciendo. Si esta fuente puede dar 0.7 o más, él lo toma automáticamente. No es que usted se lo pone, es que el diodo lo toma por su fabricación
y deja entonces la diferencia el resto a la carga. Esto puede ser una lámpara, pero puede ser un motorcito, puede ser, qué sé yo, un radio que se alimente con 12 y le llegará en todo caso 11.3 porque el diodo automáticamente toma su punto 7, en este caso punto 71. Este circuito fue hecho en Proteus y él puso punto 71 voltios. Anda por ahí, puede ser punto 65, punto 7, punto 75, pero para fines de cálculo y análisis se toma en cuenta punto 7 voltios. Ok, veamos aquí. Aquí vemos entonces polarización como inverso. El diodo se encuentra polarizado inversamente, por lo que se comporta como un circuito abierto, por tanto la lámpara no enciende. Aquí, fíjense, cátodo al positivo, inmediatamente usted vea eso, diga no, está en inverso. ¿Qué pasa cuando está en inverso? Cuando está en inverso, el diodo se comporta como un circuito abierto, por tanto la lámpara no enciende. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Démosle un poquito hacia atrás de nuevo. Va a suceder que el diodo, al no conducir, no hay corriente circulando, por lo tanto, en paralelo a él va a caer el voltaje de la fuente. Fíjense aquí, si la fuente es de 12 voltios, en paralelo al diodo hay 12 voltios. Y entonces en la lámpara queda 0. ¿Por qué? Porque aquí no circula corriente. Si no circula corriente al diodo no estar conduciendo, la lámpara no hace caída de tensión, por lo tanto, todo este voltaje se manifiesta en el diodo. Aplicaciones del diodo en DC, en corriente directa. El diodo en DC prácticamente tiene dos aplicaciones. Una, o sea, en DC, una como protector de polaridad, donde dice, dado que el diodo es unidireccional, quiere decir que conduce en una sola dirección, en polarización directa, podemos colocar un diodo en serie a una carga que queremos proteger contra inversión de polaridad. Y aquí damos este ejemplo. Fíjense que hay una batería, su polaridad definida, positivo acá, negativo aquí. Fíjense que el diodo, al tener el ánodo positivo, está en polarización directa. Bien, el diodo entonces va a conducir. Esa conducción del diodo hace que este aparato, sea lo que sea, una lámpara, un motor, un radio, que se alimente con 12, claro, va a funcionar. Ahora bien, si aquí en la batería yo la invierto y digamos que el terminal negativo de la batería yo lo coloco aquí de este lado y el positivo lo coloco a esta punta, pues el diodo no va a conducir porque va a tener su ánodo negativo, por lo tanto ese aparato no funcionaría. De manera que el diodo está protegiendo este aparato contra inversión de polaridad de la batería. A eso nos referimos con protector de polaridad. Otra aplicación, separador o sumador entre dos o más circuitos. A veces queremos unir la salida de dos circuitos de DC, pero si se colocan de forma directa podrían provocar cortocircuitos, de manera que utilizando diodos resolveríamos el problema. Vamos a explicar un poquito. Fíjense, imagínense que aquí donde dice A es la salida de un circuito. Imagínense que aquí yo dibujo un recuadro y la salida de ese circuito está aquí en A y tengo un segundo circuito y la salida de ese circuito está aquí en B. Si los diodos no estuvieran ahí y yo uniera A y B, ahí pasa un problema, porque si resulta que A está dando una salida positiva y B está dando una salida negativa en un momento dado, pues entonces hago un cortocircuito porque choco positivo con negativo. Poner los diodos aquí resuelve el problema porque suma las dos salidas o mejor dicho las aísla o las separa. Es decir, la salida donde yo quiero el objetivo del circuito A o del circuito B, yo la voy a aprovechar aquí en Z. De manera que si aquí yo conecto una carga, cuando A esté dando positivo, pues el diodo conduce y la carga funciona. Si B está dando positivo también, pues no hay problema. Este diodo también conduce y la carga funciona. Y no hay problema de que aquí se unan porque ambos están en positivo. Ahora, cuando A está dando positivo y B está dando negativo, solamente este diodo conduce, este bloquea ese negativo que no pase de este lado y por lo tanto aquí no se unen positivo y negativo porque este diodo no estaría conduciendo, repito, si B está en negativo. De manera que así puedo aislar esa salida entre esos dos circuitos y es la otra aplicación de los diodos en DC.
De manera que espero que hayan comprendido. Si no entendieron bien, pues comiencen de nuevo a escuchar y ver este slide. Pasemos al próximo. Ok, aquí vemos compuertas lógicas con diodos. No sé quiénes de ustedes aún no han visto ni han escuchado lo que son compuertas lógicas. Aquí dice que las compuertas lógicas entregan un resultado lógico a su salida en función de las combinaciones de las entradas. Se estudia esto en ED, que significa electrónica digital. Fíjense, las compuertas lógicas son dispositivos digitales. Cuando se habla de un estado lógico, los estados lógicos son 1 y 0, pero en electrónica eso representa un voltaje positivo o un voltaje de cero o tierra, voltaje negativo o tierra. Entonces los ceros son la tierra, negativo, y el 1 es un más B, que generalmente es más 5 voltios, pero puede ser más 9 o más 12. Entonces las compuertas lógicas están hechas de dispositivos. Esto simplemente es un símbolo lógico. Si se fijan, aquí esto responde a una tabla y responde a estas dos entradas. Estas serían A y B, y donde dice Q sería la salida. Esta compuerta se llama OR gate. La palabra gate significa puerta en inglés. Entonces la compuerta OR es aquella que te da un 1 a la salida cuando cualesquiera de sus entradas, en este caso las entradas A y B, estén en 1. Fíjense que aquí 0, 0, la salida dio 0. Pero aquí B está en 1, pues la salida dio 1. Aquí A está en 1, la salida también da 1. Y ambos en 1, pues la salida da 1. O sea que cuando cualesquiera de sus entradas están en 1, la OR da un 1. Eso podemos construirlo a diodo. Porque es lo que le explicaba en el slide anterior. Si A está en 1, recuerden que un 1 es un más B, y B también está en más B en 1, ambos diodos conducen y sale aquí. Se escribe Z es igual a A más B. De manera, aquí no se suma como la matemática simple, decir 1 y 1 da 2, no. Significa que 1 más 1 da un 1. O sea, si ambas entradas están en 1, pues tengo un 1 a la salida. Si en A tengo un 1 y en B tengo un 0, pues este diodo de aquí abajo no conduce, pero esta sí conduce y también sale aquí, a Z, que es la salida. Ahora, si ambas entradas están en 0, pues ninguno de los diodos conduce y pues entonces sale un 0. Esta resistencia se llama, o sea, su aplicación, resistencia de pull down, que la vamos a explicar más adelante. Bien. Aquí tenemos la compuerta AND o AND gate en inglés. Si se fijan, esta da un 1 cuando solamente sus entradas, ambas están en 1. Cuando ambas entradas están en 1. O yo diría cuando todas las entradas están en 1. Porque, dicho sea de paso, una compuerta AND u OR también pueden tener más de 2 entradas. Pueden tener 4 u 8 o las que fueren. Bien. ¿Cómo se hace aquí? Fíjense, aquí es un poquito más complicado, pero se lo voy a explicar de manera que se entienda. Esta resistencia se llama pull-up, le explico más adelante. Esta resistencia polariza los ánodos. Si aplico un voltaje de 0 aquí, fíjense que estoy aplicando 0 a un cátodo, es polarización directa. Sin importar B, vamos a analizar un 0 aquí, simplemente en A, hace que el diodo de aquí arriba, ese diodo conduzca y hace que ese 0 se manifieste a la salida, al conducir. Bien, entonces, fíjense que aquí en la tabla de verdad dice que 0 y 0 da 0, pero también si A está en 0, también da 0. Y aquí lo expliqué. Si este está en 0, el diodo conduce y sale a la salida. Si es B que está en 0, fíjense aquí, aunque A esté en 1, si B está en 0, el diodo conduce y ese 0 sale a la salida. De manera que la única forma que salga un 1 es que ambas entradas estén en 1. ¿Qué pasa si ambas entradas están en 1? Si ese más B que está aquí, yo coloco también más B aquí, más B aquí, le estaría colocando un más B a un cátodo. Eso es polarización inversa. De manera que el diodo no conduciría, por lo tanto un diodo no conductor es como si ellos no estuvieran ahí, está en circuito abierto, por lo tanto en Z sale ese voltaje que a través de la resistencia se manifiesta a la salida. Por eso 1 y 1 da un 1. Veamos la próxima. Esta se llama NOT gate o puerta NOT. Esta sí siempre será de una sola entrada y una salida. Esta lleva al inverso, el estado lógico que usted le entre, pues ella lo cambia, pero se llama NOT.
Si le aplico un 0, sale un 1. Si le aplico un 1, sale un 0. Fíjense, aquí vamos a ver un dispositivo que quizás algunos no conozcan a esta altura en este video. Pero en otro video que tengo en mi canal de transistores se le explica esto, porque esto es un transistor, es un componente electrónico, en vez de ser como el diodo de 2 terminales, es de 3 terminales. Para estos fines, no necesito que sean ustedes expertos en transistores, lo que les interesa aprender transistores, lo referencio al video de transistores BJT que se encuentra en mi canal Electrónica Funcional. Bien, el emisor tiene 3 terminales, uno llamado emisor, el del medio es la base y este es el colector. Si se fijan, esta es la forma física con la que, si usted lo tiene en la mano, como aparenta, como aparece el transistor WN3904, y este es su símbolo, como se usa en los circuitos, en los esquemas electrónicos. Bien, si yo a un transistor le pongo una resistencia en su base y una resistencia en su colector a positivo, el emisor lo envío a tierra, este es del tipo NPN. Simplemente haciendo eso es lo que quiero que manejen ahora. No quiero que sean expertos en transistores todavía. Si aplico un 1 aquí, aquí sale un 0. ¿Por qué? Porque el transistor se comporta como un switch electrónico entre emisor y colector, siendo la base el terminal de control. Es decir, si yo aplico un 1 aquí, que es un más 5 voltios, por ejemplo, un más B, circula corriente por esa resistencia R2, le digo a la base que tiene el permiso de activar el transistor y es como si él se cerrase, se cierra como un interruptor entre emisor y colector, por lo tanto al cerrarse esa tierra, ese negativo, pasa hacia allá y por lo tanto sale un 0. Fíjense, poniéndole un 1 aquí, hago que el transistor se sature, cierra y sale un 0. En cambio, poniéndole un 0 aquí, el transistor se apaga, al apagarse como un circuito abierto entre emisor y colector, y entonces aquí sale un 1, producto de este más BCC a través de R1 se manifiesta aquí. Entonces, ahí se cumple esa tabla de verdad. Al poner un 0 sale un 1 y al poner un 1 sale un 0. Espero que lo comprendan o lo hayan comprendido. Bien, vamos a explicar ahora lo que son las resistencias de pull-up y la resistencia de pull-down. Lo primero que quiero que entiendan es que pull-up y pull-down son solo nombres de funciones. Son resistencias normales como las que ustedes conocen, de código de colores, etc. Más bien los nombres por la aplicación que tienen. ¿Y cuál es la aplicación? Dice aquí. Estas son resistencias normales que reciben ese nombre de acuerdo a donde se conecten, si a más BCC o a GND, que significa ground o tierra. La misión de estas es dar una polarización de reposo específica y así evitar el estado flotante. Esta función es muy usada en electrónica, sobre todo en ED, que significa electrónica digital. Fíjense, aquí explico lo siguiente. Esto es un interruptor de múltiples posiciones, aquí tendría 3 posiciones. Ahí donde está conectado, en out, que significa salida, tengo tierra. Si conecto a tierra, pues ahí tengo tierra. Viéndolo desde el punto de vista digital, eso es un 0 lógico, 0 voltios, ¿no? Si yo muevo ese interruptor aquí arriba, pues lo conecto con 5 voltios y ahí entonces saldría en out 5 voltios. Ahora, ¿qué pasaría si yo muevo ese interruptor aquí abajo? Fíjense que este punto no está conectado a nada. Esto es lo que se llama estado flotante o un estado lógico de alta impedancia. Ni es 1, el 1 sería 5 voltios, ni es 0, que sería tierra, sino que no es nada. Ahora bien, en electrónica eso tiene sus implicaciones. Cuando un terminal no está conectado a ningún punto específico, ese terminal es pasible de obtener cualquier ruido, vamos a decirlo así, porque él funciona cual si fuese una antena. Es decir, por aquí pudiera surgir un ruido, una señal que se puede interpretar a veces como un 1 y a veces como un 0. Entonces, esto es algo no deseado realmente. Es algo que no deseamos porque te puede crear perturbaciones en muchos circuitos. Ahora bien, aquí vemos, por ejemplo, que ese punto le va a dar acceso a un circuito, por ejemplo, digital. Imagínense que aquí hay una compuerta lógica. Si yo no le pongo esta resistencia, en este caso se llama pull-up, la pull-up es la que va de un punto con respecto a positivo, más veces C.
Cuando yo pulse este pulsador, pues le llega a tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy pulsando? Si yo dejase ese terminal al aire, ahí pasaría lo que le estaba explicando aquí, que pudiera entrar un ruido cualquiera y a veces asumirse como 0 y a veces asumirse como 1. Sin embargo, cuando ese pulsador no está pulsado, a través de R1 se manifiesta S más B y por lo tanto ahí tengo un estado lógico definido de 1 y cuando pulso ese estado de 1 cambia a 0 y no se arma ningún cortocircuito porque esa resistencia prohíbe que ese VCC y esta tierra si pulso se conecten de forma directa. Se van a conectar pero a través de ella. Por eso ella existe. Entonces se llama pull-up porque está de un punto con respecto a positivo. Aquí se da lo mismo, pero con derivación a tierra, conectada a tierra, pues se llama pull down. Si yo no he pulsado, pues lo fijo ahí es un 0, 0 lógico, porque tengo conexión a tierra a través de R1. Cuando pulso, pues ese 0 cambia de 0 a un 1 porque pulsé y el VCC aparece aquí. De manera que esas son las funciones de pull up y pull down. Bien, este es un diodo especial, el diodo emisor de luz, también conocido como LED, que viene del inglés Light Emitting Diode o diodo emisor de luz. Fíjense, es un diodo especial cuya misión es emitir luz para ser utilizado como indicador, o sea, de que algo está encendido. Esto no implica que sus características unidireccionales como diodo sigan cumpliéndose, es decir, un diodo LED es un diodo normal y todo lo que hemos dicho del diodo se aplica al LED. Salvo ciertas diferencias porque este emite luz y su forma de presentación es diferente. Si se fijan, tiene un terminal aquí, tiene una cápsula aquí. Esto tiene como un gas que es de galio o arseniuro de galio, también a veces lo recombinan con iridio. También es semiconductor y tiene la unión PN. Cuando salta de P a N, fíjense que aquí hay una separación, pero todo está cubierto por gas. Cuando un electrón salta de un punto a otro, pues entonces libera un fotón o varios fotones y así con los millones de electrones se liberan millones de fotones y por eso emite luz. Entonces, tiene su cátodo, este terminal más grande, se llama yunque, y ese terminal grande sale y en la patita es la más corta cuando viene de fábrica, ese es el cátodo, es la identificación de que es el cátodo. La otra, el terminal más pequeño por dentro y la patita más grande, el pin más grande es el ánodo. Bien, también en este bordecito que ven aquí, aquí debajo un borde, la parte plana de ese borde también es otro indicador de quién es el cátodo. Los LED vienen de diferentes colores, fíjense, vienen azul, blanco, rojo, verde, amarillo y muchos más colores. Y algo que les voy a decir es que el LED no es como un diodo convencional en la parte del voltaje directo. Un diodo convencional es aproximadamente 0.7 voltios, pero en los LED el voltaje directo, el VF, varía dependiendo del color. Si se fijan aquí en esta tablita, aquí habla de la corriente máxima, o no la máxima, vamos a decir la nominal, para encenderlo, porque ellos soportan un poquito más, pero para protegerlo, la nominal se recomienda esta corriente. Sin embargo, el voltaje 3.7 voltios para los LED azul y blanco, que son de hecho los que más iluminan, lo de alta luminosidad. Para el rojo 1.2 voltios, a veces hay modelos que llegan a 1.3, 1.4 voltios. Para el rojo tipo indicador, porque hay uno de alta luminosidad, que es con 20 mA, fíjense que la corriente es la variación, ¿no? Este de 20 mA y este de 5, baja luminosidad y alta luminosidad. Y los verde y amarillo tienen un voltaje directo de 1.6, o sea que el voltaje directo de los LED es mucho mayor que la de los diodos convencionales. Otra cosa que quiero tengan en cuenta, los LED obligatoriamente necesitan una resistencia limitadora de corriente. Si usted aplica ese voltaje directo, ese positivo lo envío directo, sin esa resistencia, directo al ánodo, el diodo LED se va a dañar, se va a quemar irremediablemente. Es esa resistencia la que limita la corriente que usted quiera darle. Y dependiendo de esa corriente, que en este caso aquí es 20 mA, pero puede ser menos, va a depender la luminosidad. O sea, yo puedo encender ese LED con 10 mA y él va a encender, pero con menos luminosidad
que si fuesen 20 mA. ¿Y cómo yo decido ponerle 20 o 10 mA? Ahí es que entra el valor de esa resistencia. ¿Cómo se calcula? Se hace lo siguiente. Imagínense que yo voy a alimentar pues este LED rojo. Entonces digo, como su caída es de 1.2, diría 9 menos 1.2 que va a tomar el diodo es lo que va a quedar en la resistencia. 9 menos 1.2, eso daría 8 y 2, 7.8. Los 7.8 quedarían en paralelo a la resistencia. Luego lo divido entre la corriente que yo quiero que pase. Si es 20 mA, dividiría entonces 7.8 entre 20 mA y ahí me arroja el valor de la resistencia que debo de usar. Espero tengan en cuenta siempre esto, porque esto es lo que protege un diodo para que no se averíe. Sigamos. Bien, hasta aquí vamos a parar por ahora esta presentación. Vamos a seguir con las presentaciones de diodo en un próximo video, pero quiero que afiancen sus conocimientos. Ya todo lo que hemos hablado, vamos a afianzarlo y para eso me gustaría que tomen en cuenta las siguientes prácticas y puedan realizarla y así ustedes mismos pueden evaluar sus conocimientos a la par de que me pueden contactar para yo también evaluarlo. Bien. Ejercicios prácticos para afianzar conocimiento. Fíjense. Utilizando compuertas lógicas a diodo, la que ya enseñamos, y aprovecho para decirle, creo que no lo dije, que los diodos, a pesar que en los ejemplos le dije o mostré compuertas de 2 entradas, pueden hacerla de más, solamente basta con poner más diodos en esa misma disposición que estaban ahí. Puedo hacer una compuerta de 4, de 6, de 8 entradas, las que ustedes quieran. Bien, volviendo, el primer ejercicio sería, utilizando compuertas lógicas a diodos, diseño un circuito con 3 interruptores simples, puede ser dip switch, que están aquí abajo, ahorita se lo explico los dip switch, que al encender el primero, encienda un LED. Cuando encienda un segundo, SW, que significa switch, se apague el primer LED y encienda un segundo LED y así sucesivamente hasta 3 LED. Es decir, enciendo un interruptor de estos y va a encender un LED. Claro, tienen ustedes que pensar en el circuito de control que solamente quiero que me pongan las compuertas lógicas que vimos, o sea, disposición de diodos, transistores, formando NOT, obviamente resistencias y LED y dip switch. Solo quiero que usen esos tipos de materiales para estos ejercicios. Entonces, en este primer ejercicio, ¿qué quiero? Resumiendo, van a usarme 3 switchecitos de esto. Este es un dip switch que trae 4, hay unos modelos que traen 8, pero ustedes como vienen independientes, o sea, internamente todos vienen empaquetados, pero cada uno es independiente, ¿no? Pues usted va a hacer con solo 3 el primer circuito, de manera que cuando yo pulse el primero, lo cierre, tiene que encender un LED. Cuando yo, dejando ese encendido, pulse el segundo, tiene que encender otro LED, pero debe de apagarse el primero. Y cuando yo enciende el tercero, debe de encender un tercer LED y deben de estar apagados los otros 2. Eso es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Diseñe un circuito que encienda un LED si 2 o más switch de entrada estén en on. Miren, en este circuito quiero que lo utilicen los 4. Si usan un dip switch de 4, utilicen los 4, o si usan un dip switch de 8, pues utilicen solo 4. ¿Qué quiero? Que encienda un LED solamente si 2 o más de estos switch estén encendidos. Es decir, si yo tengo mi circuito de control, el que ustedes tienen que pensar y diseñar, si yo activo un switch, no enciende ningún LED. Si yo activo otro switch, ahí sí enciende el LED. Y si yo sigo activando, pues encienden los demás. Así que bien fácil, pero háganlo. El último dice, diseñe un circuito con 4 switches de entrada de tal manera que encienda un LED cuando hayan solo 2 de los switches activos. Va a encender un LED 1 cuando hayan solo 2 de los switches activos y un LED 2 cuando hayan 3 o más switches activos. Es decir, que cuando yo encienda solo 2, debe de encender un LED, el LED 1, y el otro debe de encender cuando yo encienda el tercero y el cuarto. Nota, para las entradas recuerde tener pendiente el uso de pull up o pull down. Y recuerde además que los LED llevan resistencias para su protección. Es todo, jóvenes, espero haya sido instructivo y le haya gustado este video.
El aprendizaje depende de ustedes, así que apuesto ustedes y manos a la obra. Hasta los próximos videos. Bye bye.